Estamos viendo que las principales bolsas del mundo, Japón, Europa y mismo en Estados Unidos, están empezando a ver bajas muy considerables de sus índices, del 10, del 15% en un solo día, lo cual es muchísimo. Y empresas tecnológicas que están cotizando, por ejemplo, en Estados Unidos, desde la semana pasada también están empezando a tener bajas muy considerables. Vamos a intentar explicar cuáles fueron las causas que generaron este pánico a nivel global, cuál es su impacto en Argentina y qué tendríamos que estar pensando nosotros como inversores en este momento. Empecemos. En realidad todo esto empieza ya hace varias semanas o varios meses, dependiendo qué índice y qué indicador estemos mirando, pero podríamos decir que el punto inicial, y que estamos viendo que todo el mundo lo está poniendo como un punto inicial, es la subida de las tasas del Banco Central de Japón. Esto nos queda muy lejos, primero que es un país que ya físicamente nos queda muy lejos, sino que también que tiene que ver que que la tasa de interés de un banco como el de Japón impacte en un mercado como el estadounidense o mismo en un mercado como el argentino. Básicamente lo que sucede, y lo voy a intentar explicar de forma muy sencilla, es que Japón es una economía muy diferente a las economías del resto del mundo. De hecho, ya lo dijo un premio Nobel de Economía, hay 4 tipos de economía: las desarrolladas, en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Y básicamente lo que sucede con Japón es que tiene unas tasas de interés muy bajas, tiene una economía prácticamente sin inflación, y la realidad es que venía ya hace muchísimos años con una tasa de interés muy baja, muy cercana a cero. Esto generaba básicamente que uno pueda ir a Japón, ¿sí?, como algunos inversores lo podían hacer, pedir dinero en yenes prestado y pasarlo a ese capital, invertirlo de otra forma con un poco más de tasa de interés y ganar la diferencia. Esto se llama carry trade, de hecho lo explico en este video bien en detalle, pero básicamente, para que te des una idea, eso es carry trade. Que alguien me preste a una tasa de interés que esa moneda tiene muy baja, yo pasar ese activo a otro activo, que puede ser otra moneda, o una inversión en acciones o lo que sea, y sacar un beneficio mayor. Luego, cuando devuelvo el dinero, me hice la diferencia. Básicamente ese mecanismo se llama carry trade. El miércoles pasado, Japón sube la tasa de interés en 15 puntos básicos, que sería 0,15% de interés más. Parece muy bajo este interés, pero realmente para lo que es la economía japonesa y para lo que eran las tasas de Japón es muchísimo. Esto generó un efecto que muchos capitales vuelvan a Japón, básicamente para desarmar estas posiciones de carry trade. Sé que suena muy complicado por ahora, pero se va a empezar a simplificar un poquito más adelante. Esto lo que generó básicamente fue que la bolsa de Japón empieza a tener un derrumbe muy grande en la última semana, como puedes ver en este gráfico, tuvo una baja del 18%. El Banco de Japón hace esto justamente porque su moneda ya desde hace varios meses empezaba a tener una devaluación muy fuerte. Entonces, para evitar justamente eso, y sé que alguien que sabe mucho del tema puede llegar a decirme que me estoy omitiendo cosas, pero estoy intentando mantenerlo de forma simplificada para que se entienda. Es por eso que el Banco de Japón sube la tasa de interés, porque la moneda se le estaba devaluando muchísimo. Y también lo hace mucho más de lo que el mercado lo esperaba. El mercado esperaba que sean 10 puntos básicos y lo hace 15 puntos básicos. Básicamente lo que esto termina impactando es que la bolsa de Japón termina cayendo mucho. Generalmente lo que sucede con las bolsas, en el mercado, cuando hay mucho pánico, es que hay un efecto dominó. Cuando empieza a bajar algo mucho, empieza todo a bajar, y también sucede el efecto contrario. Cuando hay como un mercado alcista, todo empieza a subir y nadie se pregunta por qué sube, básicamente porque se está generando riqueza, pero cuando se está perdiendo riqueza, que es decir, que se están destruyendo los activos, ahí es cuando todo el mundo se empieza a preguntar por qué, básicamente. Esto empieza a contagiarse a otras bolsas en todo el mundo, básicamente en Europa y en Estados Unidos. Pero lo que realmente empieza a impactar fuerte en Estados Unidos, en realidad, fue que la semana pasada se empezaron a conocer datos del mercado laboral de Estados Unidos y dieron muy lejos de lo que estaba esperando el mercado. ¿Cuáles son estos datos? Básicamente, la creación de puestos nuevos de trabajo dio por debajo de lo que estaban esperando. No voy a aburrirlos con números porque son valores que, si no estás metido en la economía estadounidense, pueden llegar a parecer muy grandes, pero sin embargo para la economía estadounidense son más normales. Entonces, básicamente lo que pasó fue que se crearon menos puestos de trabajo de lo que se esperaban, y además más gente entró al mercado laboral de la que se esperaba que entre. Básicamente una cosa está relacionada a la otra, porque al generarse menos puestos de trabajo queda más gente. Entonces el desempleo tuvo una leve subida. Más de lo que se esperaba que suba. Todo fue más de lo esperado, y en términos negativos. Y esto lo que genera básicamente es que el mercado, por estos valores, empieza a ver que puede llegar a haber una recesión en Estados Unidos. De hecho, estos valores y muchos otros valores que no voy a nombrar en el video, lo que te dicen básicamente es que la economía estadounidense está entrando en una recesión. Lo cual, esto siempre son malas noticias. Yo sé que uno dice, bueno, pero es la economía estadounidense, no es la economía del resto del mundo, pero la economía de Estados Unidos es la economía más grande del planeta, la más fuerte de todas. Entonces, básicamente dicta un poco lo que sucede en el mundo. Si a la economía estadounidense le va mal, muy probablemente al mundo le vaya mal, y si a la economía estadounidense le va bien, al mundo probablemente le vaya bien.
Entonces, son cosas que están muy relacionadas. Es la economía más grande del planeta. Esto lo que sucede es que empezó a generar pánico, porque si Estados Unidos entra en recesión, básicamente todo lo que son el consumo, un montón de variables empiezan a bajar, entonces la economía va a empezar a empeorar, entonces las acciones van a empezar a bajar. Todo este pánico, estoy simplificando, pero nuevamente es como un efecto dominó que se empieza a generar. De hecho, hay índices que miden el pánico del mercado y estaban llegando a valores muy altos porque justamente el mercado estaba empezando a reaccionar con pánico ante estas cosas. Esto no quiere decir que Estados Unidos entre en recesión, solamente quiere decir que estos datos indican que probablemente pueda llegar a entrar. Esto no quiere decir que llegue a suceder. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene un mandato dual, básicamente lo que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que hacer de forma nuevamente muy simplificada. De hecho, si quieren que haga un video específicamente de la Reserva Federal de Estados Unidos que explique su historia y cuál es su misión básicamente, para qué existe, me pueden dejar en los comentarios y hago un video explicándolo bien en detalle. Pero básicamente lo que hace la Reserva Federal es mirar dos cosas. La inflación, es decir, que haya precios estables en la economía, y el desempleo, que se pueda generar la mayor cantidad de empleo posible. Estas son las dos variables que tiene que mirar la Reserva Federal. ¿Cómo hace para modificar estas variables? Mediante la tasa de interés. Por ejemplo, después de la pandemia del COVID, Estados Unidos entró, y todo el mundo entró en un proceso de alta inflación. Alta inflación para los valores de ellos. Entonces la Reserva Federal de Estados Unidos lo que empezó a hacer es subir la tasa de interés. ¿Qué hace cuando sube la tasa de interés? Básicamente hace que sea más caro el dinero, las inversiones son más caras de hacer y se empieza a enfriar la economía. Al enfriarse la economía, los precios dejan de acelerarse tan rápidamente y empieza a bajar la inflación. Eso básicamente es en la teoría y lo que sucede en estos valores, ¿no? Básicamente. Entonces empieza a bajar la inflación. Ahora, ¿qué sucede? Si la tasa de interés está muy alta y se queda muy alta mucho tiempo, al enfriarse la economía, también se empiezan a necesitar menos puestos de trabajo porque la economía se está enfriando, hay menos inversiones y demás. Al bajar los puestos de trabajo requeridos, empieza a subir el desempleo. Entonces, ¿qué puede hacer la Reserva Federal ante eso? Puede bajar la tasa de interés, calentar un poco más la economía, hacerla que ande más rápido y que se contraten más puestos de trabajo, entonces el desempleo baja. Esa es la herramienta que tiene básicamente la Reserva Federal y los bancos centrales de todo el mundo en realidad para manejar entre estas dos cosas. Cada banco central igual puede tener distintas misiones, eso lo podemos ver también en otro video para no hacerlo tan extenso a este. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Hasta el año pasado estaba muy enfocada en lo que era la inflación y mantenía la tasa de interés bastante alta, estaba cercana al 5%, 5,25 por ahí. Entonces, ¿qué pasó? A principio de este año empezaron a mirar el tema del empleo y a decir, bueno, podemos empezar a bajar un poco la tasa de interés. ¿Qué sucedió? La inflación tuvo un repunte, no habían bajado la tasa de interés, pero tuvo un repunte la inflación. Nuevamente estoy simplificando todo, pero para que se entienda, tuvo un repunte la inflación. Entonces la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés y siguió prestando atención a la inflación. Actualmente, ya hace un par de meses, la inflación empezó a bajar muy fuertemente y entonces el mercado esperaba que la Reserva Federal baje más rápido la tasa de interés ahora, ya que la inflación estaba contenida. Y ahí empieza una historia que es de nunca acabar en realidad, que es entre la velocidad de lo que quiere el mercado y lo que termina haciendo las instituciones, o mismo lo que termina siendo la realidad. El mercado funciona de una forma muy rápida, muy impulsiva. A veces puede llegar a tener razón, pero muchas veces no tiene razón. El precio de una acción puede subir muchísimo, después desplomarse. El mercado se maneja de una forma muy impulsiva. Entonces estaba pidiéndole básicamente a la Reserva Federal que mediante cotizaciones y demás, que baje la tasa de interés más rápido. La Reserva Federal probablemente la termine bajando en septiembre, que es en la próxima vez que hay una reunión, pero no lo va a hacer ahora. Esto tampoco cayó muy bien en el mercado y eso también empezó a impactar negativamente en las bolsas. ¿Qué termina sucediendo cuando empieza a haber pánico en los mercados y una crisis? El principio de una crisis no quiere decir que esto sea una crisis ni que esto sea por una recesión en Estados Unidos, pero generalmente cuando empiezan a caer tanto las acciones, tanto las bolsas y empieza a generarse como un miedo en el mercado, hay algo que se llama flight to quality. Es decir, las inversiones pasan a ir empiezan a concentrarse en inversiones más seguras justamente por el miedo que hay. Es decir, si uno tiene miedo a que no sabe qué va a pasar, por ejemplo en Argentina es muy común, si no sabes qué va a pasar con la economía, compras dólares. No porque sea una buena inversión, porque de hecho puede haber otras inversiones mucho mejores, pero es como que uno se queda tranquilo con eso. Bueno, o por lo menos pasa esto en Argentina. En Estados Unidos y en el mundo pasa lo mismo. Cuando hay tanta incertidumbre, las inversiones tienden a ir a lugares más seguros. ¿Qué pasa con esto? A los emergentes, a los países emergentes como nosotros, esto nos juega muy en contra, porque el dinero, las inversiones, en vez de ir a países emergentes que son un poco más riesgosos, pero que pagan más tasa de interés o que hay mayor rentabilidad de las inversiones, pasan a ir a
a irse a inversiones mucho más seguras, como puede ser bonos del Tesoro de Estados Unidos o mismo a invertir en países desarrollados. Entonces, esto a Argentina, ¿qué le puede llegar a generar? Que suba el riesgo país, que baje el precio de los bonos y que justamente sea un poco más complicado y mismo que se devalúe un poco la moneda. Ahora, Argentina, al tener cepo cambiario, tiene muy limitado lo que es la salida de capitales de Argentina. Entonces, estos coletazos te pegan, pero no te pegan de una tan fuerte. Ya del vamos, igualmente tenés el cepo, que eso te pega muy negativamente a las inversiones extranjeras y un montón de cosas, pero el cepo lo que hace es amortiguar un poco todo. Eso no quiere decir que esté salvado, de hecho puede llegar a seguir subiendo el riesgo país, pueden los bonos empezar a bajar, eso hay que verlo. Lo que hay que tener en cuenta acá es que el mercado reacciona a veces de manera muy impulsiva y mismo hay muchas bajas que se empezó a dar que a las 11, 12 del mediodía del día de hoy eran mucho más pronunciadas que ahora y sin embargo ahora empezaron a subir un poco. En el día terminaron muy negativas, pero lo que digo es que a veces el mercado reacciona de forma muy impulsiva. Y mismo si ves el resultado del último año, por ejemplo, el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, con la baja de hoy que fue muy pronunciada, igualmente en el año sigue teniendo un 16% arriba. Y mismo el S&P 500 en el último año y con la baja de estos días y de hoy que fueron muy significativas, igualmente sigue estando un 14% arriba. Con esto no quiero decir que hay que seguir invirtiendo en estos índices o que no hay que tener en cuenta estas bajas. Lo que digo nomás es que a veces se genera mucho pánico y hay que esperar que pase un poco la tormenta mismo, y ahí viene qué tenemos que hacer nosotros como inversores, o por lo menos qué es lo que hago yo en estos momentos, es mantener mi estrategia. Es decir, cuando uno empieza a invertir, lo que tiene que tener es una estrategia. Si uno, por ejemplo, invierte a largo plazo, y uno dice, bueno, voy a invertir en el S&P 500 a 5 o 10 años porque estoy haciendo inversión a largo plazo. Que haya una baja en una semana, en un mes, o mismo por una recesión que puede durar un año y medio, no importa. A lo que voy es, si uno mira en el largo plazo, no importa cuándo entres o cuándo, o sea, deja de tener tanta importancia. Porque como vos vas haciendo compras periódicas e invirtiendo periódicamente, a la larga terminás invirtiendo en el promedio. Y en el promedio, por ejemplo, el S&P 500, sistemáticamente todos los años en promedio sube un porcentaje, entre el 8 y el 12%, por ejemplo. Va a haber años que baje un 25 y años que suba un 30 y que termine compensando y así sucesivamente. Lo importante en estos momentos es no entrar en pánico. Si uno tenía ya una venta, iba a vender acciones el día de hoy o iba a hacer algo justo en estos días, bueno, ese es otro escenario y habría que ver particularmente el portfolio y qué hay que hacer. Pero si uno está invirtiendo en el largo plazo, estos sacudones no van a cambiar tanto el panorama de inversión. No hay que vender todo y quedarse en efectivos y esperar. Hay de todo. Hay gente que te puede llegar a decir que eso es recomendable, hay gente que te va a decir que te quedes. Eso tienes que ver vos qué hacer con la estrategia que tenés y mantenerte en tu estrategia. Porque justamente, y es lo que nosotros siempre hablamos en este canal, de hecho hice un video justamente hace unos meses hablando de entre especular o ser un buen inversor, para decirlo de una forma, es que las inversiones tienen que darte tranquilidad. Si uno está todo el día o toda una semana o todo un mes por todos estos temas, pensando cuándo vender, cuándo comprar, cuánto hiciste, cuánto perdiste, cuánto ganaste, eso te genera muchísimo estrés y mismo probablemente termines tomando un montón de malas decisiones. En cambio, si uno mantiene una estrategia y la mantiene al pie de la letra y dice, bueno, mi estrategia es a largo plazo y mi estrategia es a mediano plazo, voy a comprar estos activos, o si no puedes soportar tanto este riesgo, este riesgo es muy natural en el mercado de acciones, quizá te convenga tener un porcentaje mucho más grande de tu portafolio en renta fija, en obligaciones negociables, en bonos, en algo que te dé siempre el mismo dinero, siempre la misma rentabilidad. Entonces se puede estar cayendo el mundo, que uno tiene una renta fija que sería como un plazo fijo, para decirlo de una forma, y vos siempre vas a ganar lo mismo. Entonces estás tranquilo con eso. O puedes tener una combinación de ambas. Si no te gusta el riesgo y nada, puedes tener el 80, el 90% en renta fija y el 10% en acciones como para tener algo en ese mercado. ¿Te gusta mucho el riesgo? Puede ser totalmente al revés, pero siempre poner como norte la estrategia y qué es el riesgo que nosotros podemos soportar para ver si podemos estar tranquilos con nuestras inversiones y que esas inversiones literalmente trabajen para nosotros y no que nos den problemas, nos den estrés y que nos generen dudas constantes de qué hacer con nuestro dinero. Porque la idea de esto justamente es darnos más tranquilidad. Igualmente, con cualquier duda, cualquier consulta que tengas, te invito a que lo me dejes abajo en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.